Muy bien, continuamos entonces con la segunda parte de este estudio de Apocalipsis. El capítulo 19 nos va a traer uno de los eventos que en su gran mayoría estamos esperando todos, creo, los cristianos que estamos aquí, la segunda venida de nuestro Señor. Cuando hablamos de este tema, recordemos que Jesús regresa como Señor y conquistador. Ya no regresa como vino la primera vez, sino ahora regresa como Señor y conquistador. Esta segunda parte del capítulo 19 nos va a hablar de la segunda venida de Cristo. Y del capítulo 11 al 16, Cristo Jesús regresa a la tierra con un ejército del cielo. Del 17 al 18 vamos a ver esa invitación al gran banquete preparado. Y del 19 al 21, Cristo Jesús es enfrentado en una batalla y él sale vencedor. Para ubicarnos un poco, ya hemos visto hasta este momento. El capítulo 4 sucedió lo que llamamos el rapto o el arrebatamiento. Capítulo 5 y capítulo 7, del 1 al 8, Juan ve el trono, el cielo. Después viene la descripción del periodo de la tribulación en el capítulo 6 y en el capítulo 11 del 1 al 14. Estamos tratando de poner de forma cronológica estos eventos porque según el relato no está de forma cronológica. Del capítulo 8 al 5 vemos la abominación desoladora. Capítulo 10, capítulo 12, 6 al 17 y capítulo 13 suceden todo lo que va a pasar a partir de esto, ¿no? Estamos hablando ya, los sellos son abiertos, ya las trompetas suenan y luego vienen las copas. Tenemos el tiempo de la tribulación, como el capítulo 8, 6, del 9 al 20, capítulo 11, capítulo 15, capítulo 16, y sucede otros eventos aquí del capítulo 7 y del capítulo 14. Por eso digo, no está en forma cronológica. Entonces, aquí tenemos 3 años y medio y otros 3 años y medio que vienen a ser los 7 años de la gran tribulación. ¿Qué va a suceder ahora? Y estamos leyendo el capítulo 19 del 1 al 10, las bodas del Cordero. En estas letras que están de color amarillo oro, estamos nosotros. Apocalipsis del 9, 19, del 11 al 21. Hemos visto también que en el capítulo 11, 12 del 1 al 5 hay una referencia al nacimiento de Cristo, al Mesías, y que por eso no lo ponemos en esta parte cronológica, pero sí lo menciona. La próxima reunión vamos a hablar sobre el milenio, capítulo 20 del 1 al 10, y luego de esto, al final del milenio, viene el juicio del gran trono blanco, que vendría a ser el capítulo 20 del 11 al 16, y el capítulo 21, que ya nos queda 2 capítulos para terminar, vamos a ver la nueva Jerusalén. Entonces, hemos visto también la caída de Babilonia en 2 capítulos, la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial. Entonces, estamos acá en este círculo rojo, la segunda venida de Cristo. Dice el texto, entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Juan nos lleva una vez más al momento de ver este jinete. Recuerden un caballo blanco. En el capítulo 6 hemos visto un caballo blanco, pero hemos visto las diferencias también. Las diferencias es que no es Jesucristo en el capítulo 6, pero aquí sí es Jesucristo porque tiene algunas características que solo le pertenecen al Señor. ¿Cuál es? Uno, se llama fiel y verdadero. Y esto nos habla de la esencia misma de Dios. Dios es fiel. El ser humano es infiel por la naturaleza caída, pero Dios permanece fiel. Y Dios es verdadero. El ser humano, bueno, depende, dicen, ¿no? La verdad. Pero también Dios es un juez y un juez que juzga con rectitud y hace una guerra justa. Si miramos un poco la escritura apocalíptica y la imagen que nos va a ver dar Juan, es como si tuviéramos esta imagen. La segunda venida de Cristo, hermanos, todo ojo lo verá. En el arrebatamiento, recuerden que Jesús viene por su iglesia y acá viene con su iglesia y acá no sé si lo ven en la parte de abajo, en la izquierda
inferior o al costado, ahí están los pueblos que se le van a presentar. Todo esto tiene que ver en muchas escrituras en el Antiguo Testamento, pero voy a mencionar una de Zacarías 14, 3 al 4. Dice, luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, cuando miramos esto, es que el, el Señor en el arrebatamiento viene y se pone en las nubes y lleva a su iglesia, pero cuando viene por segunda vez, pone sus pies en el monte de los olivos. Entonces, referencia a Zacarías y ahora en esta batalla que va a suceder, él va a poner sus pies en este monte. Vuelvo a decir lo que ya estaba diciendo en los estudios anteriores, son dos eventos diferentes y la diferencia está justamente ahora lo estamos viendo. El Señor lo va a ver y viene con su iglesia y pone sus pies en el monte de los olivos. El versículo 12 dice, sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Y acá hay algo muy interesante, ¿no? Porque ahí las personas dicen, ¿y cuál era el nombre? ¿Cuál era el nombre? Y la gente a veces quiere conocer. Cuando la Biblia no lo dice, hermanos, simplemente no intentemos decirlo cuál era el nombre. Recuerden que la escritura apocalíptica está lleno de simbología o símbolos, imágenes, colores, números. Entonces, tenemos que interpretarlo desde una perspectiva literal, pero también en el asunto literario que es la escritura apocalíptica. Ahora, sus ojos eran como, no significa que eran llamas de fuego, y acá tengo una foto, ¿no? Que básicamente resplandecía. Y es casi la misma descripción que hemos visto en el capítulo 1, ¿se acuerdan de Jesús? Jesús, Juan lo ve a Jesús así con la misma descripción, su rostro resplandeciente, cabello blanco, de su boca sale una espada aguda, de dos filos. Entonces, eso es la esencia de nuestro Señor. Y cuando dice que llevaba muchas coronas, la palabra griega que se utilizaba para coronas era diademas. Y esas diademas es la corona de la realeza y la autoridad. Porque hay otra palabra que se usa la palabra estéfanos. Y esa palabra estéfanos es para una corona de logros. Diríamos básicamente que Jesús llevó una corona cuando fue a la cruz, una corona de espinas, pero ahora esta sería la palabra diademas o corona, la corona real. Pero también dice el texto, tenía muchas coronas. Hemos visto a la bestia que sale con coronas, en cada cuerno una corona. Hemos visto que no es lo mismo que acá, porque esta palabra, si lo miraríamos en la simbología, era como el 777, mientras que el número de la bestia es 666, este sería el 77 porque es lo perfecto o lo máximo de la perfección. Y cuando habla de que tiene muchas coronas es porque realmente el Señor lo merece. Con su triunfo en la cruz, Él lo merece. Así que Él es digno de honor y Él es digno de usar, sí, esas coronas. Él va a venir de una forma así como lo podemos ver, con una cara resplandeciente, con una ropa roja, un caballo, y van a venir algunas personas que están a su alrededor. ¿Y quiénes son estas personas? Miren, el texto dice en el versículo 13, llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. ¿Qué túnica de sangre? ¿Por qué de sangre? Porque obviamente nuestro Señor derramó su sangre en la cruz. Y hemos visto también que Juan dice, yo vi al igualito al Cordero en el cielo y que mostraba realmente lo que él había hecho. Él ha vencido por nosotros. Entonces, esto es algo muy importante que necesitamos recordar, que el Señor va a tener, resucitó con sus manos atravesadas, con sus pies atravesados, el costado, le dijo a Tomás, bueno, mete tus dedos acá a mi costado, ¿no? Y entonces podemos ver que también
Él va a tener probablemente esa ropa roja manchada de sangre que simplemente nos va a hacer recordar el costo de nuestra salvación, porque la salvación sí tuvo un costo. Obviamente ese costo no lo pagamos nosotros, lo pagó el Señor. Para nosotros es gratuito, pero hubo un costo, una sangre que fue derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que ahí está. Algunos dicen, bueno, esa es la sangre de sus enemigos, pero todavía no llega. Y su título era la palabra de Dios. Yo estoy usando la nueva traducción viviente. En otras versiones usa otra palabra como el verbo. Aquí podremos ver, más o menos será así. Sí, hay muchos figuras que podemos sacar para poder imaginarnos. Entonces, cuando miramos que esa idea de Jesucristo, la cruz, la sangre, hay que entender que el Evangelio es tanto una persona. Sabemos que el Evangelio sí es un mensaje, el Evangelio es una buena noticia, pero también tenemos que entender que esa buena noticia, el Evangelio, es una persona. Por eso dice, su nombre es la palabra. Esa es la palabra viviente de Dios. Pero también, como les dije, el Evangelio es como un mensaje. ¿Cuál sería? La palabra escrita de Dios, la Biblia. Esto es el nombre que recibe la palabra viviente de Dios, la palabra escrita de Dios, la Biblia. Jesucristo es la palabra. Entonces, ese es el nombre que tiene. En, el, en los originales obviamente habla de logos y algunos lo han traducido, pero Juan escribe otros libros, como es el Evangelio de Juan y Primera de Juan, y justamente si tú lees en otras versiones, dice, en el principio era la palabra, o en otros, en el principio era el verbo, ¿no? ¿Y esto qué significa? En el griego es el logos. Cuando Juan escribe Primera de Juan, dice lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que nosotros somos testigos oculares, de esto hablamos, hemos visto a quién, básicamente a Jesucristo que se hizo carne, el logos, la palabra. Pero ¿qué significa el logos? Porque dice que su nombre es la palabra. Miren, en el trasfondo hebreo, el logos era el poder de la palabra hablada, según Isaías 55:11, Salmos 33:6 y Salmos 107:20. Y era el poder de la palabra hablada como en la creación, porque recuerden que en Génesis 1:3 que dice, y habló Dios todo Génesis, ¿no? El capítulo 1, el versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, y dijo Dios, ¿no? Hágase la luz, y dijo Dios, hágase, o sea, el poder de la palabra hablada, o sea, ellos llamaban que el agente de la creación era la palabra. También el poder de la palabra hablada estaba en la bendición patriarcal, como dice Génesis 27:1. O sea, lo que tú decías, la palabra que decías, traía bendición, como en Génesis 49:1. Ese es el trasfondo hebreo de la palabra, del logos. Y en Proverbios 8, del 12 al 23, habla de la personificación de la sabiduría, que era la palabra como la primera creación de Dios y al mismo tiempo agente de toda la creación, según Salmos 33:6. Entonces, ya en el trasfondo hebreo, nosotros vemos que el término palabra significaba un agente de la creación. Entonces, cuando Juan escribe su evangelio y ahora dice su nombre es palabra, está ratificando aquello que él escribió en su evangelio. ¿Qué significaría para un judío que dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y esa palabra, ese verbo, ese logos vino y habitó entre nosotros? Les está diciendo nada más y nada menos que Jesucristo es el Mesías y vino. Y los judíos podían también entender una vez más. Pero en el trasfondo griego, esto es muy interesante, el término logos en el trasfondo griego. ¿Por qué? Heráclito decía, el mundo es una constante emanación, la divinidad impersonal y constante. El logos, entonces decía este griego, lo mantuvo unido y dirigió su proceso de cambio. Miren, esto es lo que está diciendo un filósofo, que el logo es la razón de que todo esté unido y tenga ese proceso. Platón decía,
El impersonal y constante Logos mantuvo a los planetas en su lugar y determinó las estaciones. O sea, quien mantiene y tiene el orden es el Logos, según Platón. Los estoicos, que era este grupo de filósofos, decían, el Logos es la razón del mundo o su guía, pero es humano y divino al mismo tiempo. Eso es lo que ellos filosofaban. Y Filo, que personificó el concepto de Logos como el sumo sacerdote que presenta el alma del ser humano ante Dios. O sea, para Filo era el puente entre el humano y Dios, o el timón, que el piloto del universo dirige todas las cosas. Si ya para los hebreos era el agente de creación y los filósofos griegos decían, bueno, esa es la razón de la existencia, de las constelaciones, de las estrellas, de las estaciones, de la naturaleza, o sea, él es como la guía, el logos, y el logos significaba esto para los griegos, y el logos significaba esto para los judíos, por eso Juan escribe su evangelio, en el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios, y aquí cuando él ve a Jesús, dice, él es el logos, su nombre es la palabra de Dios. Entonces no tiene nada que ver con el Apocalipsis, el capítulo 6 que hemos visto, porque acá lo identifica con Jesucristo, que está montado en un caballo blanco, y el caballo blanco es del rey que viene en son de guerra. No es el burrito que entró en Jerusalén un domingo de Ramos, ¿recuerdan? Ahora viene en son de guerra. Y dice el versículo 14, los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Otra vez surge una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son estos que son vestidos de lino blanco? Ahí hay controversia. ¿Por qué? Porque aquellos que dicen que no hay arrebatamiento y que solo hay la segunda venida de Cristo, dicen que estos son el ejército celestial, los ángeles. ¿Y en base a qué? Bueno, en base a los evangelios, dice, van a ver a Jesús viniendo con sus ángeles, ¿no? Sus santos ángeles. Pero siempre nos preguntamos, ¿los ángeles llevan vestiduras de lino fino blanco? ¿O solo esa vestidura le corresponde a los creyentes, aquellos que han sido redimidos, comprados a precio de sangre? Claramente la Biblia nos va a enseñar que nosotros como cristianos tenemos una nueva vestidura. Debemos de vestirnos con ese ropaje, y esa de lino fino, ya hemos visto en los primeros versículos, es la novia vestida de lino fino. ¿Y quién es la novia? La iglesia. Entonces, ahí está el asunto, dicen, pero los otros versículos dicen que son ángeles. Bueno, vamos a ver algunos otros versículos que nos dicen que es el pueblo de Dios, o conciliamos o discutimos con quién es ese ejército con ropa blanca. El versículo 14, ya el contexto inmediato en versículos anteriores y capítulos anteriores dice, irán juntos a la guerra contra el Cordero. ¿Se acuerdan de esta batalla de Armagedón que nos está dando más luz acá? Pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes, y los que Él ha llamado y elegido le son fieles, hermanos, le son fieles, Él ha llamado, le ha elegido, son los cristianos, estarán con Él. Entonces, en el contexto inmediato nos hace ver que son la iglesia los que han sido llamados, los que han sido elegidos. Los ángeles no han sido llamados ni elegidos. Nosotros somos llamados y elegidos, y nosotros tenemos ropas blancas por los méritos de Cristo. En Primera de Tesalonicenses 3:14 dice, también hablando de este tiempo, que Él como resultado fortalezca su corazón para que estén sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Esa es la segunda venida de Cristo. Y anoten estos versículos. Judas también, ¿no? En el versículo, Judas tiene un capítulo, no lo tengo acá, pero el versículo 17, 18 habla de que somos ellos. Entonces, algunos dicen, entonces, ¿son los cristianos o los ángeles? Personalmente veo, cuando leo los otros versículos que habla el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, pueden ser los dos, ¿no? O sea, viene con sus ángeles y viene con la iglesia, con los santos, con los que él ha llamado, los ha elegido. Bueno, dice la Biblia, todo el ejército del cielo. Y es curioso porque viene para una batalla.
Pero, ¿quién podría ir a una batalla con una ropa ligera de lino, como una bata, una sotana? ¿Cómo iríamos a la guerra nosotros, no? Ahora con tanta tecnología y cuando miramos esas películas, esos soldados comandos van con unos cascos enormes, con unos, no sé, creo que se ponen acá, salen tipo lentes especiales, chaleco antibalas, con balas, y a una guerra. Pero aquí van solo con túnicas, porque realmente no va a ser una guerra, va a ser una matanza, yo lo llamo, ¿no? Una matanza porque se van a querer enfrentar tontamente al Rey de Reyes y Señor de señores. Dice el versículo 15, de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Entonces es Jesucristo, es su segunda venida. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Entonces, acá Jesús viene como juez, porque la vara de hierro tiene que ver mucho con Isaías, las profecías, porque él juzga. Esta es la palabra de juzgar. Y el furor de la ira de Dios. Recuerden que la ira de Dios no es una ira como la ira del ser humano, ¿no? Nosotros nos airamos y perdemos la cabeza. Hay personas que dicen, se transforman como el increíble Hulk, ¿no? No, la ira de Dios está basada en su justicia cuando se atenta a su santidad. Y esta ira es implacable. Nosotros tenemos una ira, como les dije, emotiva, emocional. Dios no tiene esa ira emotiva, pero va a venir y va a venir como juez. Y ahí es el asunto, ¿no? ¿Cómo quieres conocer a Jesús? ¿Hoy como tu Salvador o lo quieres conocer como juez? Cuando Él venga, va a venir a juzgar con un caballo montado en blanco. Isaías capítulo 11, versículo 4, Él dice, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Por eso, cuando dice que es con una espada, no significa que, oye, mira, está saliendo una espada acá de la boca así, grande. No, está hablando de que simplemente, así como en el día de la creación, habló y las cosas se hicieron, aquí va a hablar y todo va a ser destruido. Porque Isaías dice, con un soplo de su boca, los va a destruir a todos. Así que eso se trata, un soplo de su boca para destruir a los malvados. Ahora, la destrucción en el tiempo final del ejército humano rebelde parece también descrita en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Léanlo cuando ustedes tienen tiempo porque son dos capítulos y no lo vamos a leer. Pero se cumple mediante que la espada, según Ezequiel 38, 21, y tiene relación con esto Apocalipsis 19, 15 y 19, 21. El fuego del cielo, Ezequiel 38, 22 y 39, 6, y es Apocalipsis 29. Así que esa es la relación. Versículo 16 dice que en la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título, sí, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, también existe mucha discusión sobre el término su muslo. Dicen, pero ¿cómo va a ser el muslo? Bueno, era el lugar donde normalmente se colgaba la espada, el muslo. Número dos, era el lugar donde su vestimenta podía ser vista más claramente mientras montaba a caballo. Y número tres, era el músculo más fuerte de su cuerpo y simbolizaba dentro de lo que es la escritura en veterotestamentaria o antiguo testamentaria, simbolizaba poder. Así que por eso tiene ese muslo. Algunos es curioso que lo han visto como un tatuaje, ¿no? Dice, sí, Jesús tenía su tatuaje, porque en el muslo decía Rey de Reyes, Señor de Señor. Digo, tampoco estamos hablando de un tatuaje, ¿no? Puede ser que sí sea el número, o puede ser, como les dije, simboliza poder. Al final, esto no es tan relevante en el sentido como para quitarnos el sueño, pero lo menciono porque ha causado también mucha polémica. 17 al 18, la invitación al gran banquete. Dice el versículo 17, después vi un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos, vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Ahora, esto tenemos que verlo. Estaba parado como que tapando el sol, no significa que estaba parado encima del sol, porque ya no lo veríamos, pues, ¿no? Imagínense nosotros si miramos el ángel está encima del sol, si no puedes ver el sol,
no aguantas un minuto, ¿no? En el sol, o se te queman las pupilas. Pero entonces es que estaba así en el cielo y decía, vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. 18. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. ¿Quiénes son estas personas? Pues son los aliados del anticristo. Recuerden que esos 10 cuernos o 10 reinos que se unen y de lo cual sale un reino, son estos reyes, son estas personas que tontamente le van a creer al anticristo y van a ir en contra de Dios y específicamente en contra del pueblo de Dios, porque cuando Jesús venga en el monte de los olivos, recuerden que hay una palabra que se llama antisemitismo, ¿no? Que son anti o están en contra de los hijos de Set, ¿no? Anti-Set. Entonces, ¿quiénes son? Pues el pueblo de Israel, ¿no? Y hasta el día de hoy, si tú vas a Israel, vive rodeado de enemigos. Es increíble, ¿no? Que a diario se tienen que proteger de los enemigos. Y las naciones árabes, que algunas se están haciendo amigas, pero son las que están lejos de Israel, las que están cerca de Israel o Palestina o lo que es Libia, ¿no? O lo que es la parte de Irak, Irán, que está un poco más cerca, o aún la franja de Gaza, y todos ellos, uy, Dios mío, es como que en ese momento van a venir y querer en este valle Meguido que hemos hablado, esa planicie, van a estar ahí en ese tiempo queriendo hacer la guerra. Pero el ángel dice, vengan, vengan, vamos a comer la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos, los jinetes de toda la humanidad, vengan. Miren, esto sería la antítesis del banquete del Cordero, ¿no? O las bodas del Cordero. ¿Se acuerda que hemos hablado de las bodas y va a haber un banquete? Acá vendría a haber un banquete, pero de carne humana. Interesante, ¿no? Del 19 al 21, Cristo Jesús es enfrentado a una batalla y sale vencedor. Dice el versículo 19, después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos. Miren, la bestia y los reyes, esos cuernos que estaban ahí, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Todos, con un ejército enorme, imaginémonos, ¿no? Obviamente que ahora no usan caballos, pero Juan es lo que él ve y lo que él conoce. Pero la idea de un ejército enorme en una planicie es lo que más o menos ya nos anuncia. Ahora, surge una pregunta, ¿se refiere a una batalla específica, literal, del fin de los tiempos o es una lucha simbólica entre el bien y el mal? ¿Por qué surge esta pregunta? Porque muchas personas dicen, no, no es una batalla, no, no va a pasar esto. Bueno, recuerden que el género apocalíptico implica simbolismos y los pasajes paralelos para esta batalla, miren, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, suponen que son literales. O sea, hay que tomarlo sí de forma literal. Sí va a haber una batalla. Recuerden que el dogmatismo es una verdad inapropiada. No podemos agarrar y decir, oye, yo tengo la verdad, no tenemos la verdad, pero sí tenemos que verlo de forma literal. Versículo 20 dice, y la bestia fue capturada. Y junta con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en el nombre de la bestia. Miren, la bestia y el falso profeta. ¿Quién era la bestia? ¿Se acuerdan la primera bestia? El anticristo, el falso profeta. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. O sea, aquí nos dice claramente que nadie te va a poner la marca de la bestia engañándote. Todos van a aceptar o no aceptar la marca de la bestia. Así que tengan mucho cuidado cuando ustedes escuchan, es que la vacuna nos van a poner la marca de la bestia, ¿no? O es el chip y yo no quiero el chip, no quiero la vacuna. Es curioso que hoy día las iglesias están hablando más del chip, ¿no? Que del triunfo de Jesucristo. La verdad es que deberíamos concentrarnos en esto. Recuerden, aquí el versículo nos dice, los que han aceptado.
los que han aceptado. No es que es secreto, yo no sabía, ¿no? A Bill Gates, no se dicen, no, el microchip, la vacuna, no tiene nada que ver. La marca de la bestia es voluntaria. Y si lo aceptas, bueno, estás dentro de este grupo. Pero también puedes rechazarla. Y si la rechazas, ¿qué dice el texto? Que aquellos que se quedaron, aquellos que conocían una verdad, pero no estaban con el Señor, bueno, tendrán que sufrir o pasar las consecuencias de ese hombre llamado el anticristo que va a querer destruir a todos aquellos que no se han puesto la marca. Entonces, los milagros dice que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ahí donde vemos en esta imagen, los lanzan. Una idea, ¿no? De las bestias, lo estamos lanzando al lago de fuego, junto con aquellos que se hicieron colocar la marca de la bestia. Es curioso que el lago de fuego es mencionado acá de una forma que realmente es espantoso, ¿ah? Imagínate pasar toda una eternidad en el lago de fuego donde y huele a azufre, o sea, realmente es algo que Dios quiere librarnos de este lugar de tormento. Cuando habla de este lago de fuego, miren, la frase del lago de fuego es única en el libro de Apocalipsis, pero es sinónimo para el término Gehenna. Y el Gehenna era el lugar que quedaba fuera de una ciudad donde se quemaba la basura. Es como el basurero, más que el basurero, la lloglia, le dicen acá en Arequipa, la torrentera, el muladar, donde tú botas todo tu basura, pero también quieres que se queme porque es demasiado infeccioso. Eso es lo que va a ser el Gehenna representando. Jesús dice, y había comida orgánica en ese tiempo fuera de Jerusalén, de los muros, y estaba llena de gusanos, olor podrido, quemado. Entonces, el lago de fuego Jesús lo representaba como esto. Algunos dicen, entonces eso está en el centro de la tierra. La verdad es que no podríamos afirmar. La perspectiva apocalíptica de los judíos en el Antiguo Testamento, ellos pensaban que quedaba dentro, en el centro de la tierra. Bueno, no podríamos ver realmente si esto está dentro del centro de la Tierra. Algunos dicen, pero es que en el centro de la Tierra está pues que quema, ¿no? Está ardiendo. No, no, no podemos decir, no podemos ver. El Señor tiene este lugar y no podemos afirmar algo. Recuerden que este lugar es en el futuro, el lago de fuego. Hoy, aquellos que han muerto sin Cristo están en el Hades, esperando ser juzgados. Un día van a salir de ese lugar. Y los que han muerto con Cristo están en el paraíso. Pero este lago de fuego va a ser abierto o inaugurado, si podríamos llamarlo, ¿no? En ese tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es el lago de fuego, el Gehenna. Versículo 21. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. O sea, el ejército que vino a enfrentar, al final, una voz, un soplo, quedaron aniquilados. Y los buitres, uy, imagínate un buitre llenarse el buche, no sé, ¿no? La barriga, es como aquellos hombres que comen, hermanos, y comen, pero no sé, acá en Arequipa los platos, los triples son enormes. Y hay personas que acaban ese plato. Yo no acabo, ¿no? Pero se acaban y dicen, ya no quiero más. ¿Te imaginas a alguien así? Pues los buitres son animales, esos carroñeros que agarran y comen y comen y comen. Es tanta lo que comen, hermanos, que dice que quedan hasta hartarse porque, ¿sabes? No fue una batalla, eso fue una aniquilación. Nadie se puede enfrentar al Rey de Reyes y Señor de Señores, por más tecnología que haya, ¿no? Porque ahora dice que se han inventado muchos tipos de armas y dicen, con esas armas le enfrentamos, ¿sabes? No hay poder que le pueda hacer frente a nuestro Señor. Así que la segunda venida de Cristo es este evento
donde todos los van a ver, donde va a haber una batalla que se llama el Armagedón, donde va a ser en ese campo que es Megiddo, mientras la iglesia ha disfrutado las bodas del Cordero y todos aquellos que han sido invitados, hemos participado, hemos tomado otra vez, como dijo Jesús, el vino o el pan y lo vamos a recordar estar en ese lugar. Bueno, después viene por segunda vez con su iglesia, con sus santos que vienen vestidos de lino fino, también sus ángeles, el ejército celestial, y pone sus pies en la tierra y hay una masacre en ese tiempo. Por eso decimos que son dos eventos distintos, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, Jesús viene con su iglesia por segunda vez y todo ojo lo verá. Número 2, Jesús viene otra vez como juez y no como el siervo sufriente que fue su primera vez. Y tercero, la palabra de Dios, que es el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y número 4, el lago de fuego es para el diablo y quienes deseen seguir en sus pecados. Vuelvo a repetir, el lago de fuego es para el diablo, no para los seres humanos, pero aquellos que desean seguir en sus pecados o que se van a hacer poner el sello de la bestia, también irán junto con él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu palabra, porque al final vemos tu triunfo, vemos tu victoria. El mal no permanecerá ni vencerá, a pesar de que va a usar su poder para hacer la vida imposible y castigar o torturar o martirizar a muchas personas que te aman o que quieren seguir tu nombre, Señor. Al final veremos que el mal va a ser derrotado y va a ser vencido. Ayúdanos a encontrarnos siempre listos, con nuestra lámpara encendida, con nuestro aceite, Señor, preparado, sirviendo en tu obra, cuando tú vengas, seamos llevados en las nubes. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de la historia y tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Seas alabado siempre, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios los bendiga.